Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas este favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que en nuestro caminar de fe es muy importante ver testimonios de personas que tienen fe, de personas que hacen la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias difíciles que pueden encontrar en su vida. Las Sagradas Escrituras, pues, es un testimonio de personas que realmente han tenido ese encuentro con Jesús, con Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, un encuentro con la segunda persona de la Santísima Trinidad, con el Hijo, con Jesús. Y en ese encuentro pues hay un cambio, hay una conversión de vida. Y en nuestra vida contemporánea también podemos ver muchos testimonios de personas que creen en Dios, que creen en Jesús, y surgen milagros maravillosos. Hoy el Evangelio de Lucas nos presenta el ejemplo de un oficial romano. ¿Qué tenemos que entender acerca de él? Pues estamos en el contexto del pueblo de Israel hace 2000 años. Sabemos que el pueblo romano estaba invadiendo pues todo ese territorio, el imperio romano. Había soldados que imponían sus reglas, sus leyes,
y pues el pueblo pues no los tenía bien visto, porque era gente extranjera y pues gente que cuando llegan a conquistar otras tierras, pues lo primero que hacen pues es destruir tanto las costumbres y no respetan al pueblo que están conquistando. Eso pasó también aquí en el continente americano, cuando sí vinieron los conquistadores, nos trajeron un regalo hermoso que es la fe, pero también atrás de eso pues también hubo muchos desastres. Pisotearon la cultura de un pueblo, destruyeron tradiciones y identidad de un pueblo. Pero ¿a qué voy? ¿A qué punto voy? Hoy tenemos precisamente el caso de este oficial romano. ¿Y cuál es el testimonio? Es alguien que ha escuchado de Jesús. Es alguien que sabe que Jesús pues tiene ese poder de sanar, ese poder que solamente viene de Dios. Y es una persona que no solamente él habla por sí solo, sino son los miembros de una comunidad judía extranjera que pues interceden en favor de este oficial. El oficial pues le pide un favor no para él mismo, sino para uno de sus sirvientes. Miren qué hermoso, qué nos refleja sobre este personaje, sobre este oficial romano. Quiero destacar tres actitudes o tres cualidades importantes que él tiene. Primero, es una persona que se ve que es generosa en su manera de actuar. Y cuando uno es generoso, cuando uno da sin esperar nada a cambio, o cuando uno se entrega constantemente, Dios te bendice de muchas otras formas o de muchas maneras. El ser generoso. Se ve que esta persona era una persona que respetaba al pueblo donde él estaba, a pesar de que venía de otro contexto diferente, distinto, de costumbres diferentes. Respeta al pueblo judío, respeta aquí al pueblo de Israel, a la gente de Jesús. Y aquí el mismo pueblo es el que habla por esta persona. ¿Y qué le dicen a Jesús? Señor, pues concédele ese regalo que él te está pidiendo. ¿Qué es lo que pedía? La sanación de su criado, de su sirviente. Y él, primera cosa que le dicen, ¿saben qué? Jesús, concédele ese regalo porque es una persona generosa, es una persona que tiene un corazón sincero, porque hasta nos ha ayudado aquí en el pueblo. Él viene a oprimirlos, pero en el nombre de una nación, pero no se ha aprovechado de su puesto que él tiene, no se ha aprovechado del título que él tiene o del derecho que le han dado para oprimir a los demás, sus jefes. No se aprovecha. Dice, más bien nos ha ayudado a construir una sinagoga. La sinagoga, el lugar para orar, el lugar para acercarse pues a escuchar la palabra de Dios, el Torá, la ley, que es pues lo que el Señor les estaba enseñando al pueblo. ¿Qué podemos ver de este oficial romano? Que es una persona generosa, sensible ante las necesidades del pueblo, y por eso se ve la sensibilidad también con sus empleados, con la gente que le sirve a él. Bueno, tiene una segunda cosa, otra actitud bien bonita, otra cualidad que quiero hoy resaltar de este oficial romano. Una vez que Jesús se da cuenta que es una persona de respeto, sincera, honesta, pues él decide hacer ese favor por la intercesión de su pueblo, que le dice, sí, hácelo por favor. Jesús va a la casa de este oficial romano, y ¿qué pasa en el camino? Le manda a otros sirvientes y le dice, no entres a la casa, no por ser descortés, no porque era maleducado o no porque era grosero,
No, ¿qué es la expresión que usa aquí? Señor, no te molestes. No quiere molestar a Jesús. Quiere nada más, pues, simplemente que le dé ese favor para su servidor. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Dice: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Dice: por eso no me atreví ni siquiera a ir a tu encuentro, porque me da pena, porque sé quién eres. ¿Esto qué refleja? Precisamente el ser humildes, el ser sencillos, el realmente darle lugar a quien tiene el primer lugar, que es Dios. La humildad. Estamos en un mundo que realmente nos pone en una perspectiva distinta, que siempre nosotros estamos buscando el ser mejor que los demás, el sentirnos más importante que los demás, o sentirnos que somos mejores que los demás, o que soy de mejor familia, o que yo tengo derechos. No, fíjense, este oficial, a pesar de el trabajo que él desempeña, la responsabilidad que él tiene, reconoce quién es Jesús y le dice: no, Señor, no vengas a mi casa porque no soy digno de que tú entres. No soy digno. Él conoce pues sus limitaciones, y esto me hace recordar la actitud de muchos santos. Por ejemplo, San Juan Diego, cuando se encuentra con la Virgen, le dice: Señora, ¿por qué te fijas en mí? Si yo soy un indiecito, soy el último de los últimos, ni me van a hacer caso. Pero en esos Dios tiene la mirada, en la gente humilde y sencilla. María, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo pues? Soy una jovencita. Pues el Señor ha puesto la mirada en ti. Y es María que dice: he aquí la esclava del Señor. O tenemos a Isabel, la prima de María, que cuando María va al encuentro con ella: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Fíjense esa actitud tan hermosa que es la humildad. El oficial romano inmediatamente dice: Señor, no te molestes, no te molestes. Yo no soy digno de que entres aquí a mi casa, pero sé que tú tienes el poder, porque con una palabra tuya, pues tú lo puedes todo. La humildad que tiene. Y esta es la oración que nosotros hacemos antes de recibir a Jesús sacramental en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fíjense, esa es la actitud que tenemos que tener siempre frente a Dios. El poder desarrollar esta virtud de la humildad, porque esta es precisamente la medicina para la soberbia, para aquel que se siente mejor, aquel que se engrandece. Hoy nos da una enseñanza muy grande este oficial romano de humildad. Y tercer aspecto que hoy quiero también compartir con ustedes es precisamente la fe que tiene este oficial romano, ¿sí? Y cómo la vemos reflejada, pues es aquel que dice: Señor, una palabra tuya bastará para sanar a mi criado, a mi sirviente. Y aquí él confirma, dice: porque yo, que soy un oficial, que tengo responsabilidad, le digo a un sirviente: ve y va, ve y viene, haz esto y lo hace. Y yo sé que tú, Señor, tienes el poder. Yo sé que tú eres aquel que con una palabra tuya puede ocurrir todo. Jesús ve la fe de esta persona, y es aquí que hace un comentario extra. Jesús dice: nunca había visto una fe tan grande aquí en Israel. No he hallado una fe tan grande, no una fe tan grande de realmente una persona extranjera, una persona que tiene otras costumbres, otras creencias, ha descubierto quién es Jesús, que Jesús es Señor. ¿Y quién es Señor? Es Dios. Es aquel que tiene el poder de sanar,
es aquel que tiene el poder de transformar el mal, el bien. Es Jesús que tiene ese poder para poder transformar las vidas de las personas. Pues hermanos, hermanas, hoy la palabra de Dios nos da el ejemplo de un personaje que nos puede ayudar a nosotros a reflexionar cómo estamos viviendo nosotros nuestra fe en Dios. Porque muchas veces nosotros nos jactamos de ser católicos, cristianos, pero muchas veces nuestra vida refleja otras cosas. Que hoy ya podamos aprender estas tres cosas que tiene este oficial. Una, el ser generoso, el ser sensible ante las necesidades de los demás. Segundo, la humildad, tener un corazón humilde, nunca sentirnos más que los demás y que podamos decirle a Dios, he hecho lo que tengo que hacer y simplemente soy un siervo tuyo. Y tercero, la fe, que hoy nosotros podamos renovar nuestra fe en el Señor y descubrir que Cristo es Señor de señores. Pues que Jesús sea nuestro Señor, que dirija todos nuestros proyectos en nuestra vida, para así poder ver nosotros todos esos milagros que ocurren día a día en nuestra experiencia diaria. Así sea. Amén.